Bueno, saludo a todas las personas que se están conectando. Yo soy Michelle McGrath de metrocuadrado.com y de la casa editorial El Tiempo. Quiero hacerle la invitación a todas las personas que se están conectando, que sé que tienen también muchas preguntas, que las hagan muy concretas para que podamos pues transmitirlas a nuestra invitada. Por supuesto que en este mes de la mujer no podíamos tener una invitada diferente a esta invitada que tenemos, que nos va a hablar de un tema que yo sé que a muchas mujeres también nos interesa, y es el tema de la vivienda rural. Por eso quiero saludar a Sara Piñeros, directora de Vivienda Rural del Ministerio. Muchísimas gracias, Sara, por estar acá con nosotros y por aceptar esta invitación. No, Michelle, muy buenos días a ti, a todos los que están unidos con nosotros en este Facebook Live y a los que van a ir entrando. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes justo en estas fechas, recién celebrando el Día de la Mujer y venir a hablar de estos temas que le interesan tanto a las mujeres rurales, pues para mí es un gusto estar aquí hablando con ustedes. Muchísimas gracias, Sara. Pues sabemos también que es un reto para ti estar en este cargo y quiero precisamente preguntarte, como mujer, ¿qué le vas a aportar a la mujer rural, a esas mujeres que también ahorita necesitan un apoyo muy grande para tener una vida mucho más digna? Bueno, pues creo que hay que darle su toque al tema, pero el tema ya venía estructurado muy bien y nosotros hemos venido trabajando en una política que tiene 4 pilares muy importantes. El primero tiene que ver con el tema del diálogo, de un diálogo de cara a cara con la gente que está en el campo. El segundo tiene que ver con que ese diálogo sea incidente, ¿sí? Entonces que ese diálogo sea participativo, muy amplio y que tenga incidencia en la formulación y en todas las etapas de la política pública que vamos a llevar a cabo. Y el tercero tiene que ver con la regionalización y el cuarto con la eficiencia. Entonces, en realidad lo que yo quiero trabajar más fuerte es el tema del diálogo y la participación. Creo que ese es un elemento muy bueno que tenemos las mujeres y es el tema de saber dialogar, saber llegar a consensos y saber llegar a soluciones a partir de involucrar a otros. Creo que ese es el toque más fuerte que le podemos dar y que le puedo dar yo como mujer a esta política pública de vivienda rural. Bueno, es la primera vez que se desarrolla esta política pública en la vivienda rural. Estas mujeres, ¿cómo se van a ver beneficiadas y cómo podrán acceder a esto? Bueno, efectivamente la primera vez que tenemos una política de vivienda rural, anteriormente teníamos programas e intervenciones y ahorita ya tenemos un marco amplio de política que nos va a permitir tener distintos programas y distintos elementos. Con que hemos empezado con un programa que es el programa de vivienda social para el campo, cuya convocatoria hicimos a finales del año pasado, en octubre. Los entes territoriales nos estuvieron enviando propuestas de cofinanciación para que podamos llegar a ciertos territorios donde hay mayores déficits de vivienda, y en este ejercicio nosotros hemos venido implementando un enfoque de género, un enfoque diferencial, priorizando a mujeres de grupos étnicos, a mujeres víctimas, a mujeres cabezas de hogar, a madres comunitarias. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dicho como mínimo en los subsidios que se vayan que se vayan a generar en la ruralidad, vamos a priorizar que como mínimo un 30% llegue a mujeres cabeza de hogar en el campo. Entonces eso es lo que estamos trabajando, pero adicionalmente, como yo te decía anteriormente, el tema de la participación. Uno de los elementos que para nosotros ha sido prioritario es generar mesas con mujeres para mirar la tipología de vivienda que vamos a construir en los territorios, porque son quienes pasan un mayor tiempo en la vivienda, quienes están allí en el campo pasando mayores horas de su día en la vivienda. Entonces, bueno, mujeres, nos hemos sentado con ellas a mirar, bueno, qué les parecen estas tipologías de vivienda, esto se adapta o no se adapta, y a empezar a generar un diálogo de todo tipo con la comunidad frente a la vivienda que vamos a construir en los territorios. ¿Cuántas casas se esperan construir y en qué municipios? En este año, nosotros con esta convocatoria y con el programa de vivienda social para el campo, vamos a construir 3.800 unidades de vivienda y 5.800, discúlpame, 5.800 unidades de vivienda, y esperamos construirlas en 99 municipios del país que se encuentran en 28 departamentos. Esto es un programa con una capilaridad muy amplia y más aún si estamos pensando en zonas rurales. Entonces tiene una cobertura muy amplia. Esperamos que de esas viviendas que vamos a construir, 1.900 lleguen a mujeres cabeza de familia en lo rural. ¿Qué características van a tener estas casas? Porque entendemos que las necesidades de una mujer cabeza de hogar en la ciudad es muy diferente en la zona rural. ¿Cuáles son las características de pronto que tú nos podrías nombrar de esas casas que van a construir en estos municipios? Bueno, hay una cosa y es que, como ustedes saben, hay diferencias muy grandes entre lo rural y el urbano, en particular cuando hablamos de soluciones de vivienda.
Mientras que para la vivienda, para uno en lo urbano es la casa, cuando uno entra, las paredes en las que uno entra después de haber pasado su puerta. En lo rural tiene una relación muy fuerte con el entorno, hay todo el tema de un predio, de una relación con el entorno muy, muy fuerte. Entonces el concepto de vivienda es más amplio. En muchos aspectos, ¿sí? De nuevo, en su relación con el entorno, en la forma en la que se construyen, los materiales que se utilizan, en cómo se manifiesta la cultura en eso. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Hay tres aspectos que yo te mencionaría que son fundamentales, y es uno, que se va a llevar a cabo la construcción en sitio propio, es decir, en el mismo predio que la gente tiene es donde se va a construir la vivienda. No me voy a llevar a la gente a construir, como pasa en lo urbano, donde uno construye una urbanización y la gente llega y se mueve de donde esté en la ciudad para llegar a vivir allí. Acá no, acá vamos a construir la vivienda en la propiedad que tiene hoy la familia. El segundo es incluir espacios asociados a la productividad, mientras para nosotros, bueno, ahora con la pandemia no tanto, ¿no? Porque la casa se nos volvió también el trabajo, pero anteriormente era muy clara esa diferencia de que uno tenía su casa y su oficina donde iba a trabajar, el lugar donde iba a trabajar estaba aparte, ¿no? Pero en el campo esto ha sido, no solo en la pandemia, ha sido siempre, está la vivienda y ahí mismo se desarrollan actividades productivas. Hay un tema en particular que nosotros hemos mirado en las tipologías de vivienda que se quieren construir en el campo y es el tema de tener un cuarto de herramientas, entendiendo esa relación tan fuerte entre el desarrollo de la actividad productiva y la vivienda en el campo. Y un tercer elemento es generar elementos de transición. Como te decía que la vivienda es un concepto más amplio que solo las paredes que están construidas, sino está muy en relación con el entorno, es generar espacios como terrazas que nos generan a nosotros una transición, digámoslo así, más amigable entre la vivienda como tal, entendida como ese espacio de paredes, ese espacio cerrado y el resto del entorno. Entonces hemos trabajado principalmente, hay muchos elementos que diferencian lo urbano de lo rural, pero esos son tres elementos que hemos priorizado y que para nosotros son viables también para llevar a cabo esta política. Tú dices que estas casas las hacen en el mismo lugar donde estas personas ya viven. De pronto, digamos, si hay algunas casas en las que no están en tan mal condición, se van de pronto, por decirlo de algún modo, a remodelar, a de pronto adecuarlas de una forma mejor o empiezan desde cero. Este año estamos iniciando con el tema de la construcción de vivienda nueva, ¿sí? Eso es lo que está, digamos, esos han sido nuestros primeros pasos. Pero en el marco de la política, que es algo más amplio que este programa de vivienda rural para el campo, de vivienda social para el campo, tenemos planteado todo el tema de tener un programa de mejoramiento de vivienda rural. Entonces, este año vamos a estar trabajando en ese tema para poder efectivamente dar una solución a aquellas familias que tienen ya su solución de vivienda, pero que lo que necesitan es un tema de mejoramiento. ¿Cuáles son esos municipios donde hay más déficit de vivienda? Esos en los que de pronto tendrán más casas o habrá de pronto una atención prioritaria, por llamarlo de algún modo. Sí, nosotros estuvimos haciendo un ejercicio precisamente para elegir esos municipios y esos departamentos a donde íbamos a llegar con soluciones de vivienda nueva en este programa de vivienda social para el campo. Y en ese ejercicio nos dimos cuenta de una cosa, Michelle, que es importante, y es que hay territorios que se caracterizan en particular porque tienen menor acceso a infraestructura, menor acceso a vías y menor acceso a ciertos servicios, y son justamente esos mismos los que tienen déficit de vivienda más alto, son los que tienen mayores dificultades o mayores necesidades en términos de vivienda. Uno que podría caracterizar en particular todos los departamentos, por ejemplo, como el Chocó en la región pacífica, estos departamentos tienen muchos municipios con altísimo déficit habitacional, así como en el sur del país, el Amazonas, Baupés, son esos departamentos que tienen los mayores déficits de vivienda. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son los que tienen condiciones también de mayor dificultad de acceso en términos de vías de transporte, de acceso en términos de materiales. Pero una buena noticia para esos municipios y para esos departamentos que históricamente han sido los que han tenido mayores dificultades es que han quedado elegidos en esta convocatoria, es que tenemos viviendas para esos departamentos, en particular para el Chocó, que es uno de los que muestra condiciones más difíciles en términos de necesidades de vivienda, será el departamento donde se construirán un mayor número de viviendas, 400, frente al resto de departamentos donde se construirán 200. Entonces, yo creo que esa es una muy buena noticia justamente para esos municipios y esos departamentos que son los que tienen mayor déficit de vivienda.
Los territorios afectados por el conflicto armado también se van a ver involucrados en este proceso de pronto también de adaptarlos aún mejor para estas personas de la vivienda rural. Bueno, eso que tú dices es muy importante porque complementa un poco lo que veníamos hablando ahorita, y es que no solamente los territorios que tienen mayor déficit de viviendas porque tienen mayores dificultades de acceso o porque tienen falta de servicios, sino adicionalmente han sido históricamente los más afectados por el conflicto. En este sentido, nosotros hemos venido trabajando para priorizar a los municipios FEDER. Ustedes saben que a partir de la firma del acuerdo de paz definimos estos municipios que estaban más afectados por el conflicto, y de los 99 municipios que se van a beneficiar en este momento con la convocatoria y con el programa de vivienda social para el campo, más de 50 son municipios FEDER. Entonces, nosotros en realidad estamos hablando que si contáramos de las 5.800 unidades de vivienda que se van a construir en el campo, ¿cuántas van a estar en municipios FEDER? Estamos hablando de más de 3.000, más del 56% van a estar en municipios FEDER. Entonces, por supuesto, son para nosotros territorios tremendamente priorizados desde el punto de vista de la política pública, y esto se evidencia en su participación en los resultados de esta convocatoria. 56 de 99 municipios que van a ser beneficiados son municipios federales. Sabemos, y por supuesto estábamos enfocando esto en el tema de la mujer y la mujer rural que se va a ver beneficiada con esto, pero sé que hay mucha gente que también quiere saber si esta política pública también a quién beneficiará. Si nos puedes contar, no sé, si excombatientes, si indígenas, no sé, expliques un poco también, además de la mujer rural, a quién va a ir enfocada esta política. Entonces, en general, esta política está enfocada a las familias que tienen déficit de vivienda y que se encuentran ubicadas en lo rural. Como te mencionaba ahorita, algunas de las poblaciones priorizadas son mujeres, son grupos étnicos que se encuentran justamente en lo rural, o sea, lo que comparten en común es que son habitantes de lo rural. Entonces, en general, el objeto, la población a la que nosotros queremos llegar es a la población que se encuentra en lo rural. ¿Qué pasa? Que cuando la hemos ido a ver nos hemos dado cuenta que hay una alta participación de, por ejemplo, comunidades indígenas y grupos étnicos en general. Nos hemos ido a dar cuenta que hay muchas víctimas afectadas por el conflicto armado y hemos ido a verlos, y por eso hemos dicho, bueno, es muy importante priorizarlas. Pero en general estamos hablando que la población objetivo de esta política son los hogares que se encuentran en déficit habitacional, ya sea por la calidad de su vivienda o porque no tienen vivienda, y que se encuentran en entornos rurales. Entonces, esa es nuestra población. Me parece algo muy importante lo que tú mencionabas de los excombatientes. En este gobierno hemos venido trabajando justamente en proyectos para priorizar también a los excombatientes, para que su reincorporación a la vida sea bajo condiciones de vida digna y justamente también sobre una vivienda. Frente a esto se han priorizado 5 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lo que se denominaban los antiguos CTCRs, y vamos a empezar este año justamente con la ejecución y con toda la planeación y la programación de 4 en particular, que uno está en el Tolima, uno está en Arauca y 2 se encuentran en Antioquia. Hay uno en particular que es el que creemos que primero va a avanzar, que se encuentra en Dabeiba. Entonces, esta política incluye también a los excombatientes. Esta política es en sentido amplio para las familias que se encuentran en lo rural. Y como te decía, en lo rural encontramos una gran diversidad, pero ellos son el objetivo de esta política pública. Ok. Hay un tema importante que creo que le puede interesar a muchas personas, y es evidente que la construcción de estas casas, el empleo va a aumentar. ¿Cómo va a ser la contratación para realizar estas casas? ¿Cómo van a ser de pronto esas vacantes? ¿A quiénes van a contratar? ¿Solo gente de la zona rural o también se puede postular gente que trabaje acá en construcción? Explícanos un poco eso de pronto que puede interesar. Listo. Como te decía, uno de los pilares importantes de esta política, además del tema del diálogo, de la incidencia de ese diálogo y de buscar la eficiencia para que realmente estos proyectos se vuelvan una realidad, más que una política, lleguen a ser soluciones reales para las personas que están en el campo, es el tema de la regionalización. Efectivamente, queremos promover esquemas de contratación regionales donde pueda participar de manera importante la gente que está en la región. Nosotros calculamos que esto nos puede generar la ejecución de este programa cerca de 16.000 empleos en el campo, y están abierto el tema para que bajo estos esquemas de regionalización puedan participar tanto las personas que se encuentran en el territorio como
quienes se encuentren afuera, pero esto va a tener un impacto muy importante en términos de reactivación. Es una acción muy importante y de efecto territorial, no solamente aquí en las ciudades, sino de efecto territorial con la ejecución de este programa. Es que estamos hablando de un programa que su ejecución vale 375.000 millones de pesos al año, y son recursos muy importantes que se van a ir a la ruralidad de estos 28 departamentos. Cuéntanos, hay unas personas que han preguntado, sobre todo, que son cabezas de hogar y que no saben cómo poder acceder a tener su vivienda propia. Muchas mencionan que tienen digamos, su lote, pero no tienen la capacidad económica para hacer una casa en la que puedan vivir dignamente. ¿Cómo pueden hacer las personas también para acceder a esto? Listo, entonces muy importante es, hay algo y que les podemos compartir luego aquí en los comentarios de este Facebook Live, y es toda la información de los resultados de esta primera convocatoria que tuvimos, que es la que beneficia a esos 28 departamentos, 99 municipios, con una inversión de 375.000 millones de pesos. Entonces, que es muy importante informarnos de en qué municipios y en qué departamentos es donde se van a construir las viviendas. Y segundo, una cosa que me parece muy importante aclarar aquí es que esto es una construcción de vivienda nueva y es una construcción de vivienda 100% gratuita. Es decir, que si la persona resulta beneficiada del proyecto en la vereda y en el espacio territorial donde se encuentra para construirse este proyecto de vivienda, no tiene que tener relación con el sistema financiero, no tiene que tener ahorro, no tiene que tener todo lo que sí es importante en lo urbano, teniendo en cuenta también los precios y lo que sucede en la dinámica urbana. En lo rural, y bajo este programa estamos hablando de un programa de vivienda 100% gratuita que no requiere ese tipo de condiciones. Entonces, eso es lo más importante y que me parece el mensaje más importante para darles a los municipios y a las comunidades que se van a ver beneficiadas por estas intervenciones, y es que no van a tener que tener un ahorro, no tienen que pagar absolutamente nada por este tema, es un subsidio del 100% que equivale a esa vivienda gratuita. Estas, digamos, hay familias, sobre todo en el campo, que son muy grandes. ¿Cómo va a ser, digamos, el tema también de la distribución? ¿Van a ser todas del mismo tamaño o de pronto en las familias que necesitan un espacio va a haber de pronto esa selección de cuáles tendrán unas casas más grandes o más pequeñas? ¿Cómo será esto? ¿Todas serán iguales? Bueno, eso tiene que ver mucho con el pilar de diálogo y con el pilar de concertación. Entonces, nosotros hemos trabajado en unas tipologías de vivienda, esas tipologías de vivienda que buscan que con el valor del subsidio, con los recursos que se tienen disponibles, podamos alcanzar una vivienda digna, una vivienda que nos garantice unas condiciones de calidad de vida digna dentro de los entornos que tenemos. Bajo ese ejercicio que hemos hecho, tenemos 6 tipologías de vivienda. Hemos trabajado en un ejercicio que se ha concretado en 6 tipologías de vivienda. Esas 6 tipologías que contemplan temas de la ubicación, temas climáticos, temas hay veces culturales de la comunidad o de las comunidades que tenemos en Colombia, y a partir de eso hemos trabajado en 6 tipologías. ¿Qué hacemos nosotros? Nos sentamos a revisarlas con la comunidad, nos sentamos a hablarlas con la comunidad y a mirar cuál se puede ajustar más a sus necesidades, ¿sí? Algo muy importante que tienen algunas de estas tipologías de vivienda es que, pese a que van, digamos, a pesar de que van a estar en unas medidas más o menos entre 50 y 55 metros cuadrados, algunas de ellas dan la posibilidad de la ampliación, que es algo importante y que para las familias resulta importante. Decir, oiga, de repente yo quiero ampliar porque voy a desarrollar una actividad productiva, o quiero ampliar porque quiero tener otro espacio aquí en la casa. Entonces hay tipologías que hemos construido y que hemos venido mirando con las comunidades para que puedan hacerse ese tipo de cosas, como ampliaciones. Pero como te digo, todo esto parte, no hay una solución única para todo el territorio. En su diversidad, la ruralidad en su diversidad nos exige a nosotros ir a mirar distintas tipologías de vivienda e ir adaptando siempre de lado y lado qué es lo que vamos a construir en el territorio y qué es lo que vamos a llevar. Entonces, esto tiene que ver mucho en realidad con ese pilar de participación, y las comunidades están muy incluidas en este proceso para determinar finalmente y elegir cuál es la vivienda que se escoge en su territorio. Normalmente sí, normalmente dentro de un proyecto se construye un tipo de vivienda, el mismo tipo de vivienda en general para todo el proyecto y para todo el municipio, y eso es el ejercicio que hacemos, un ejercicio muy fuerte de concertación con ellos.
Quería preguntarte, Sara, ¿qué otros proyectos también de pronto vienen por parte del ministerio y enfocado en la vivienda rural para el país, de pronto para mejorar también todas estas condiciones? ¿Qué otras ayudas están dando ustedes a la mujer rural, a las familias rurales que lo necesitan? Ok, como te decía ahorita, vamos a estar trabajando también en el tema de mejoramientos, en nuestro programa de mejoramientos. Sabemos que muchas familias en el campo no necesariamente necesitan una solución de vivienda nueva, sino una de mejoramiento. Con eso nosotros hemos venido trabajando porque hay distintos tipos de mejoramiento. No todas las familias necesitan el mismo tipo de mejoramiento. Algunas necesitan conexiones intradomiciliarias, algunas otras necesitan mejoramiento de pisos, algunas otras necesitan mejoramiento de paredes. Entonces, este programa de mejoramiento nos va a permitir a nosotros tener esa forma en la que va a operar el programa de mejoramientos y cómo vamos a atender a necesidades diversas bajo un esquema eficiente. Adicionalmente, hay una tarea muy importante que nosotros vamos a estar desarrollando. Ustedes saben que el año pasado salió la Ley de Vivienda y Hábitat y esa Ley de Vivienda y Hábitat tenía 3 capítulos. El segundo capítulo generaba unas disposiciones muy importantes también para la vivienda rural. Entonces, en el ejercicio de nosotros reglamentar esa ley, o sea, darle todos los brazos operativos para que pueda desarrollarse, vamos a estar generando todo un ejercicio normativo, todo un ejercicio de política que nos va a permitir ir generando nuevos mecanismos en términos del funcionamiento del subsidio familiar de vivienda rural, en términos de la construcción de proyectos en zonas más alejadas del país que tienen más dificultades al transporte, en términos de distintos mecanismos que se puedan utilizar para financiar esa vivienda rural. Y una vez nosotros desarrollemos esos elementos, reglamentemos esa ley y vamos generando esos insumos de política, vamos a poder ir actuando con nuevos programas y con nuevos elementos que se adapten más a las condiciones particulares que hay en la ruralidad. Entonces hay una agenda amplia de política pública, una agenda amplia de ejecución en la parte de vivienda nueva, una agenda amplia en la programación y en la concreción de este programa de mejoramientos. Y yo creo que ahí vamos a tener una serie de instrumentos de políticas que nos van a dar distintos elementos para irnos acercando a ese objetivo, de nuevo, que es disminuir el déficit habitacional en zonas rurales. Sara, quiero que le des un mensaje a todas esas personas, a esas mujeres rurales, que estar con sus hijos en situaciones complicadas como es también el tema de la pandemia. ¿Qué mensaje le puedes dar tú, no solo, sino también como mujer, con la experiencia que tienes? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres en el campo que nos están escuchando? Uno, que estamos pensando en ustedes, ¿sí? Y no solamente desde el Ministerio de Vivienda, sino que el Gobierno Nacional tiene una agenda muy amplia que se ha venido moviendo desde la Vicepresidencia, desde la Consejería para la Mujer, en general con un liderazgo muy fuerte de la Presidencia de la República en el tema de la mujer, y yo creo que ustedes lo han podido ver, las mujeres rurales han podido ver con una amplia gama de intervenciones que el tema se ha venido priorizando y que estamos trabajando muy fuerte en eso. Entonces, eso para mí es un mensaje muy importante, decir que las estamos priorizando en particular dentro de la política pública de mujer y que estamos trabajando pensando en sus necesidades y queriéndolas escuchar. Aquí algo muy importante es que van a encontrar un ministerio dispuesto a escuchar lo que ustedes piensan respecto a la vivienda, porque consideramos que son un interlocutor tremendamente importante en la formulación de esta política, en su ejecución, en su implementación, en su veeduría y en su participación hasta el final, porque son agentes líderes dentro de los territorios, líderes dentro del hogar, líderes en general dentro de la ruralidad, que son para nosotros un aliado fundamental, porque sin ellas y sin su participación, sin ustedes, mujeres, y sin su participación, no vamos a poder llevar a cabo esta política de tal manera que sea efectiva y que logre cumplir con sus objetivos. Bueno, o sea, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aportarle tanto a las mujeres también desde tu cargo y que sigas inspirando a todas esas mujeres en campo que también lo necesitan, el apoyo de las mujeres. Podemos también en todas darnos y bienvenida siempre aquí. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía, me quedo tremendamente feliz después de haber tenido esta conversación. Espero que sea de mucha utilidad para las mujeres en lo rural y en general para nuestros interlocutores que nos están viendo y que también son aliados de nosotros para seguir generando esta política. Ustedes saben,
el Estado es un agente, pero tenemos muchos agentes, actores privados, tenemos los gremios, tenemos muchos actores importantes que nos ayudan a llevar soluciones efectivas al campo. Y para todos, efectivamente, muchas gracias. Yo voy a seguir trabajando muy fuerte. Me inspiran mucho en general los temas de la mujer, los he trabajado anteriormente también. Y voy a estar dando cada momento en este trabajo para trabajar y generar resultados muy importantes enfocados a la mujer, que involucren a la mujer y que escuchen a la mujer.